Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las entrevistas de javiergutierrezchamorro.com. Hoy estamos con Manel Cruz. Manel Cruz es responsable de producto de Citizen Watch Ibérica y diréis, ¿y por qué traes otra vez a Citizen Watch Ibérica si ya trajiste a Alberto Magliola a principios de 2022? Pues bueno, porque Manel es la parte técnica de Citizen Ibérica y porque, supongo que muchos ya lo sabréis, Citizen Watch Ibérica se encarga desde hace un mes de la distribución de la legendaria marca estadounidense Bulova en España y en Portugal. Así que bueno, en esta charla vamos a enfocarnos en la parte técnica y vamos a enfocarnos en Bulova, que son temas que no habíamos tratado. Así que comenzamos. Manel, muchas gracias por tu tiempo. Explícanos un poco lo que haces en Citizen Ibérica, el tiempo que llevas, tu carrera, para que la gente te conozca. Bueno, en primer lugar, buenos días o buenas tardes, dependiendo del momento en que las personas vean este vídeo, lean esta entrevista. Un placer estar aquí y antes que nada agradecerte el interés que nos prestas y bueno, felicitarte también por tu blog o por tu página web o por tu canal de YouTube, de la que igual, como ya sabes, soy seguidor desde hace bastante tiempo. Bueno, mi trayectoria profesional. Intento resumirla un poco. En 1995 es cuando soy contratado por la empresa Eurotime, que en aquella época era el distribuidor oficial de Citizen en España. En aquella época Citizen no tenía distribución directa, no tenía una filial. Y empecé a trabajar en Eurotime, en el departamento de administración comercial. Y de los trabajos que me empezaban a asignar, aunque atendía también temas de clientes, la empresa me asignó trabajos relacionados con el tema de producto. Entonces, a partir de aquí empecé a tener contacto directo con los relojes, a manejarlos, porque en aquella época el sistema de venta era a través de grandes cantidades de muestrario, etcétera y tal, ¿no? En 1997, Citizen compra Eurotime y conforma lo que sería en ese momento Citizen Watch España, que hoy en día se llama Citizen Watch Ibérica porque nos ocupamos de la distribución de Portugal, como tú has dicho anteriormente. Entonces, en el momento en que este cambio se produce, al frente de la empresa ponen a una persona que era al mismo tiempo también el director general de Citizen Watch Italy, que es que era una personalidad muy importante dentro del mundo de la relojería en Europa, porque había trabajado en Omega, había trabajado en Seiko y había sido contratado por Citizen para desarrollar la marca en el mercado italiano. Entonces, esta persona, que era un manager dirigido primordialmente a producto, decidió que para su nueva estructura necesitaba una persona de confianza en la filial española que supiera de producto. Alguien le habló de mí. Yo en aquel momento no sabía nada, bueno, me hizo una prueba y finalmente me escogió para que fuese la persona que llevaba el tema de producto en España, siempre obviamente bajo sus órdenes, ¿no? Y a partir de ese momento pues empecé a trabajar en el desarrollo de producto de Citizen conjuntamente con mis compañeros de Italia y con mis compañeros de Alemania y nada, y a partir del año 2013, cuando esta persona se jubiló, pues quedé al frente de lo que es el tema de producto para España y Portugal. Al mismo tiempo, también, junto con mi compañero de Italia y con mi compañero de Alemania, formamos un equipo de desarrollo de producto para Europa, ya que Citizen es una marca que produce productos para mercados globales, pero al mismo tiempo también produce productos para mercados locales. En este caso, para todo lo que es Europa, nosotros desarrollamos algunas colecciones para esta zona del mundo. También creo que fue hacia el año 2001 o hacia el año 2002, en la empresa se produce la baja de la persona que llevaba la responsabilidad del departamento de postventa. Hay este vacío y me pide la empresa que, por favor, mientras están buscando este sustituto, me encargue de llevar el tema del servicio postventa de la compañía como algo temporal. Y bueno, ha sido algo temporal durante 23 años, porque sigo siendo también estando al frente del departamento de postventa desde entonces, ¿no? De esta forma, tienes una visión
muy amplia de lo que es el negocio porque te ocupas desde el desarrollo del producto, la comercialización y luego también el aspecto de postventa. Y con el hecho de que a partir de este año llevamos la distribución de Bulova, obviamente también voy a encargarme del tema del desarrollo de producto de Bulova para España. Y esto es más o menos mi trayectoria aquí, que llevo casi 30 años trabajando para Citizen y bueno, es todo casi una vida totalmente dedicada a esta marca. Es muy interesante cómo funciona Citizen, nos lo contaba Alberto, os pondré en las tarjetitas la entrevista a Alberto para que la podáis ver si no la visteis, pero Citizen, a diferencia de otras marcas relojeras que tienen filiales en diferentes países, que cada vez son menos porque tienden a centralizarlo, pues Citizen sí que tiene filiales, pero no se encargan solamente de la distribución y el servicio postventa, sino que, como decía Manel, les da poder en el diseño y en la conceptualización de productos, es decir, ellos diseñan relojes que luego pueden llegarse a vender en el mercado español o portugués o en el mercado global. Y eso es muy interesante y es lo que me atrae de Manel, porque es un conocedor de los relojes de primera mano, ¿no? No solo en el marketing y el servicio. Bueno, mencionabas Bulova, que efectivamente estás aquí por eso, porque Citizen Ibérica se encarga desde hace un mes, creo que es de distribuir Bulova en España. Y bueno, a su vez Bulova tampoco tenía nada que ver con Citizen hasta 2008, que fue cuando Citizen Global la adquiere. Y bueno, ahora están integradas en el grupo, bueno, igual que otras marcas, ¿no? Igual que pues Q&Q o, bueno, variadas. Explícanos un poco la historia de Bulova y no sé, los modelos más emblemáticos, Manel. Bueno, es complicado explicar una historia como la de Bulova en un corto espacio de tiempo, porque es una historia increíble que tiene más de 140 años. Voy a intentar ser un poquito específico e intentar explicarlo brevemente, pero lo que sí te puedo decir es que es imposible entender qué es Bulova hoy sin comprender y conocer un poco la historia de la marca. Y también es muy importante resaltar, que creo que lo has mencionado anteriormente, Bulova es una marca 100% norteamericana. Es decir, conocer la historia de la marca Bulova es casi como contar un poco la historia de Estados Unidos en los últimos 150 años, ¿no? Y eso es lo que creo que la hace diferente un poco a las demás marcas del mercado, porque si hay algo que es muy importante en la relojería con la cantidad de marcas que hay globalmente, es que conseguir marcas con una cierta identidad creo que es un valor añadido para ellas. Entonces, te explico un poco brevemente la historia de esta marca. Obviamente, Bulova no puede entenderse sin su creador, que es Joseph Bulova, que es para mí una de las personalidades de la historia de la relojería más importantes. Joseph Bulova nace en 1851 en Europa, en concreto en la zona que hoy en día sería la parte de Bohemia, en la República Checa. A los 19 años él emigra a Estados Unidos, como mucha gente en Europa en aquella época, llega a Nueva York, se instala en el barrio de Manhattan. Él ya venía con conocimiento sobre el tema de lo que es la joyería y la relojería y en 1875 abre un pequeño comercio en el distrito de Manhattan, que es el nacimiento de la empresa J. Bulova, que es obviamente la precursora de lo que es hoy la marca, ¿no? Él empieza a colaborar con gente de la joyería y relojería. De hecho, he visto diseños que tiene patentados en Estados Unidos sobre temas de joyería, incluso con colaboraciones con Tiffany de la época. Y tiene bastante éxito por aquel entonces y en 1912 da un paso muy importante, que es que inaugura una fábrica en una ciudad suiza que se llama Biel, donde instala una fábrica de producción masiva estándar de relojes, que debe ser una de las primeras, no conozco el dato si está la primera, la segunda o la cuarta, de producción de relojera en masa. A partir de este momento se produce, obviamente, el hecho que es conocido que en la Primera Guerra Mundial se
Se crea el reloj de pulsera y a partir de aquí se desarrollan los relojes tal como los conocemos hoy en día. Y de hecho, no está muy claro, dependiendo del dato que vayas a buscar, pero sí te puedo decir que Bulova desarrolla lo que se llama la primera colección de relojes de mujer. Hay cifras que la fecha varía, hay datos de 1919, otros ponen 1924, pero entre este complejo de 5 años ya Bulova presenta una colección tanto de hombres como mujer, y la de mujer es la primera que presenta cualquier marca en la historia de la relojería. El negocio le va bien y él en 1925, creo que es, ya cambia el nombre de la compañía y pasa a ser Bulova Watches Co., que es el nombre con el que se haya conocido. Él en 1926 hace algo muy importante para la marca, que es sponsorizar mediante un anuncio de radio, que es el famoso pitido, que más o menos decía: al oír el tono son las 8:30, es la hora Bulova. Que en aquella época todo el mundo, no, sin televisiones y sin internet y sin nada, obviamente, todo el mundo se apegaba a las radios, y este tipo de comunicación llegó a millones de personas en Estados Unidos, por lo que la marca aquí se hace bastante importante. En 1927 él hace una maniobra bastante interesante, que es que en el Empire State Building, en uno de los edificios más emblemáticos de Nueva York, ellos montan un observatorio que tenía como objetivo el calcular lo más precisamente posible lo que es la hora universal, que es de las marcas, de la primera marca que esto lo hace. Es curioso, ¿no? Pensando hoy en día que una marca como Citizen le da tanta importancia a la hora precisa, con tecnologías como radiocontrol o como satélite, que ya en 1927 este señor se adelantaba, era un adelantado a su tiempo, y crea este observatorio para este cálculo. Luego también hay un hecho muy importante, que es que en 1927 se produce un acontecimiento histórico, que es el vuelo de Charles Lindbergh en el avión que se llama Spirit de San Luis, que es el primer vuelo sin escalas desde Nueva York hasta París. Este hecho, que es un hecho histórico también en la historia de la aviación y también en la historia popular de Estados Unidos, hace que el premio que le entregan a Lindbergh por esta hazaña consiste en que le entregan un cheque de $1000 y un reloj Bulova como premio a esta hazaña, ¿no? Y Bulova inicia una relación con Lindbergh en la que incluso llegan a desarrollar un reloj conmemorativo que se llama Lone Eagle, y que creo es posible que sea el primer reloj conmemorativo de un hecho que se crea en la historia de la relojería, ¿no? Y obviamente Lindbergh pasa a ser parte de la relación con la marca, se empieza a relacionar con él, y yo diría que puede ser que incluso estamos hablando del primer testimonial que utiliza una marca en nuestro mundo, ¿no? Obviamente el personaje de Lindbergh en la historia de Estados Unidos y en la historia es muy conocido, por lo tanto, el hecho de que Bulova se asocie con un personaje como él, que llegó a ser seguramente el americano más conocido en Estados Unidos en los años 30 a raíz del tema del asesinato de su hijo, pues obviamente eso le da un realce a la marca bastante importante, ¿no? Luego saltaríamos con este desarrollo al año 1941, que es donde se produce que el gobierno norteamericano por fin crea una normativa para permitir los anuncios comerciales en televisión, y el primer anuncio comercial que aparece en las pantallas de Estados Unidos es un anuncio de Bulova. El anuncio, si no me equivoco, es American Runs on Bulova Time, y es el primer anuncio que se puede ver en un canal de televisión en la costa este. Y creo que el anuncio es previo a un partido de béisbol que se disputó entre los Brooklyn Dodgers y los Philadelphia Phillies, creo que es. Más cosas. En los años 40 también Bulova crea lo que se llama un reloj de cinco esferas y 4 caras, que se puede utilizar en espacios abiertos para acontecimientos deportivos. Por lo que este tipo de relojes pantallas se empiezan a instalar en circuitos de la NASCAR, en pabellones de la incipiente liga de hockey, la NHL, la NBA,
De hecho, se llegan a instalar, por ejemplo, en el mítico Boston Garden, el anterior, o en el Chicago Stadium, ¿no? Y estos relojes de Bulova permanecen ahí hasta que en los años 70 son sustituidos por los aparatos relojes electrónicos que figuran hoy en día, ¿no? También empiezan a instalarse relojes Bulova en los aeropuertos principales de Estados Unidos. Incluso Bulova llega a ser, crea una colección para la Pan Am y pasa a ser el reloj un poco oficial de la Pan Am. Es decir, toda la presencia de la marca en la cultura del país, eso prácticamente es muy presente. Luego pasaríamos al año 60, donde Bulova en el mes de octubre de ese año presenta la Currón. Obviamente el nombre Currón siempre va a estar asociado al tema de Bulova, que es Currón es el segundo reloj de la historia electrónico, porque si no me equivoco el primero lo lanzó Hamilton en el año 57, que es toda una revolución en el mundo de la relojería. Y se convierte obviamente en la bandera de la marca durante los años 60-70 hasta el momento de la aparición de los relojes de cuarzo, ¿no? La historia de la Currón, en todo caso, si quieres, la comentamos un poco más tarde, Sí, si te parece bien, ¿no? También en el año 61 se produce el lanzamiento de lo que se llamaban los Devil Divers. Esto es una historia bastante interesante porque Bulova desarrolla un reloj para submarinismo en el año 61, ¿no? Entonces hay una historia increíble que explica por qué estos relojes son conocidos como los Devil Divers, ¿no? Porque en aquella época, en el año 61, creo que la máxima profundidad a la que se había alcanzado en aquel momento en submarinismo deportivo eran 133 metros aproximadamente, y en aquella época se decía que a ese tipo de profundidades el nitrógeno y el oxígeno que contienen las botellas empiezan a ser nocivas para el ser humano, tienes problemas de respiración y todo lo demás. Entonces se contaba que en el infierno está el fuego y la calidez, pero que el diablo donde realmente residía esas profundidades a partir de 133 metros, ¿no? Entonces Bulova establece que para su primer reloj de submarinismo una impermeabilidad de 666 pies. En aquel momento el estándar creo que era 600, pero Bulova decide que su estándar son 666. Como el 666 es el número del diablo en el Apocalipsis, la gente empieza a llamar a los relojes de Bulova los Devil Divers, ¿no? Entonces los Devil Divers empiezan a ser muy famosos, empiezan a lanzar diversas colecciones, creo que estaba el Subboard, el Deep Sea, el Snorkel, y estos relojes se utilizaban, empezaban a desarrollarse mediante una caja compresor que no era de Bulova, sino era de una empresa que se llamaba Piqueres, que además producía cajas compresor para varias marcas de relojes, no solamente para Bulova. La caja compresor es todo un acontecimiento técnico, porque esa caja lo que permitía era que la caja se iba cerrando cada vez más a medida que la presión a la que se sometía la caja iba aumentando, que es como hoy en día todos los relojes para submarinismo se realizan, ¿no? de hecho, no lo podía utilizar Bulova ni ningún otro sin licenciar porque estaba patentada, es Correcto, decir. correcto, correcto. ¿Vale? Entonces empezaban a ponerle movimientos al principio automáticos, luego acababan poniendo incluso un movimiento a Currón, movimientos también de cuarzo en los años 70. Entonces en el año 68 se produce, y quiero destacar esto porque es un antecedente a una colección que tenemos hoy en día, se lanza una colección que se llama Snorkel. Ese reloj del año 68 lleva la esfera cruzada, que es la cruz que está en medio de la esfera, lleva índices de clelitio con luminous, lleva un bisel de resina dicolor, donde los primeros 15 minutos están marcados en un color diferente para mejorar la visión y el cronometraje del efecto de descompresión. Lleva el 666, obviamente, que es propio de Bulova, y al año siguiente, en el año 69, aparece una nueva versión con la palabra Oceanographer puesto en la esfera. Y ese reloj se convierte en un reloj mítico dentro de la marca durante muchos años, que hoy en día, por cierto, es muy buscado por parte de los coleccionistas y que es el precursor y la base del Oceanographer que Citizen
ha reproducido a partir del año 2018 y que hoy en día es uno de las banderas un poco de la marca. Bien, una vez contado esto del Oceanographer, también en los años 60 se produce una fuerte relación con lo que es el gobierno norteamericano en la parte militar. Hay una relación, por ejemplo, entre Bulova y la CIA para el desarrollo de relojes que se utilizaban para pilotar el Blackbird, el A-12, que es un avión de reconocimiento de la CIA o un avión de espionaje. El reloj, por cierto, es una Current Space View, que hoy en día está de actualidad porque Bulova Current ha lanzado una revisión de este producto. Y por lo tanto hay esta conexión entre el gobierno, la marina y la marca, que hace que Bulova también esté presente en lo que es la carrera espacial que el gobierno norteamericano establece en los años 60 con los soviéticos para el tema de la exploración en el espacio, ¿no? Y esto obviamente es importante porque de aquí nace la historia que lleva al año 71, donde en la misión del Apolo 15 ocurre pues el hecho que supongo que me vas a preguntar un poquito Sí, más tarde, sí, ¿no? lo dejamos para luego. Exactamente. Entonces, de aquí saltamos a los años 70. En el año 68, por cierto, la marca compra una nueva fábrica que es Febres Perres, me parece, Universal Genève, que está en posesión de la compañía hasta el año 78, donde la venden. De aquí aparece una marca de relojes que se llama Universal Genève, que posteriormente sería bastante conocida y parece ser tanto en Europa como en Japón. Y en los años 70 se produce la crisis del reloj mecánico, la aparición del reloj de cuarzo, que cambia absolutamente y completamente la historia de la relojería. En aquella época incipiente del cuarzo, Bulova lanza el Computron, que es el reloj más famoso de Bulova en aquella época, porque es un reloj digital con una pantalla LED. Y la compañía finalmente en el año 79 es vendida a un consorcio financiero de Nueva York que se llama Loebs, que es propietario de la marca pues hasta el año 2007, que es cuando Citizen adquiere la compañía. A partir del año 2007 y hasta hoy, que ha sido propiedad de Citizen, pues hay hechos bastante interesantes, como la aparición en el año 2012 del movimiento Precisionist, la aparición también del CURB, que se produce en el año 2014, y luego ya las reediciones de Oceanographer, las reediciones del tema de los Lunar Pilot y hasta hoy. Esto sería un poco la historia de la marca. Me has dejado anonadado y lo he disfrutado porque me encantan las historias. Considero que yo sé un poco de relojes y me has explicado cosas que yo no conocía, así que muy agradecido y espero que la gente lo esté disfrutando porque ha sido enriquecedor para mí. Bueno, Manel, y entonces, una marca con tanta historia, con modelos tan emblemáticos, en posesión de una marca grande japonesa como es Citizen, ¿por qué tarda tanto en llegar a España? Y no sé, desde Ibérica, desde Citizen Ibérica, ¿llevabais mucho tiempo detrás de ella o cómo ha sido esto? Bueno, te explico un poco para poder responder a tu pregunta. Una de las cosas que he aprendido de mi empresa es que los japoneses son de una mentalidad de primero respetar lo que existe, cuidar mucho los detalles e intentar siempre no cambiar demasiado aquello que funciona, ¿no? Entonces, la historia como tú has explicado, en los principios de este siglo, Citizen adquiere diversas marcas en el mercado. De hecho, bueno, es bastante conocido que, aparte de Bulova, la marca ha comprado Federico Stan, ha comprado Alpina, ha comprado la fábrica de la Yux Perret, ¿no? Entonces, en todas estas compras, lo primero que hacen los japoneses es compras la marca y lo primero que tienes que hacer es entenderla y aprender cómo funciona, sin intervenir en ella. Entonces, en el momento en que Citizen compra Bulova,
lo primero que hace es un proceso de transición para aprender y comprender quién es Bulova, cómo funciona la marca y una vez entendido cuál es el concepto, qué es lo que vas a hacer con ella. Entonces, el motivo principal, obviamente, de comprar Bulova por parte de Citizen es que en el momento en que se compra Bulova, Bulova en Estados Unidos es muy importante, Citizen es muy importante en Estados Unidos. En aquel momento son 2 de las 5 marcas más vendidas en el país, surge una oportunidad de adquirir la marca y obviamente, por consejo de la Citizen en Estados Unidos, se adquiere Bulova. Hay un proceso de transición de varios años hasta que los japoneses deciden, ok, he comprado esta marca que es muy importante en Estados Unidos, pero obviamente si la tengo, la he absorbido y la he incorporado a nuestros procesos de producción. Bueno, como tú sabes, nosotros somos fabricantes de relojería, tenemos fábricas en todo el mundo y desarrollamos todos los productos que vendemos. Una vez adaptado es, ¿qué voy a hacer con Bulova? ¿La dejo solamente en Estados Unidos o intento difundirla a nivel global? Entonces, surge un proyecto a partir del año 2014-2015 en que hay un plan estratégico por parte de la empresa en desarrollar Bulova en el máximo número de mercados posible, aprovechando, si es posible, la estructura de filiales que se tiene, ¿no? Entonces, en cada zona del mundo se establece una estrategia donde Bulova no está presente o donde Bulova es débil, se pasa a la filial de Citizen para que la incorporen en el grupo, pero no todas de golpe, sino en un proceso temporal, ¿no? En el caso de, por ejemplo, el caso de Italia, que lo conozco bastante bien, cuando se produce este plan, Bulova Italia existe y lo que se decide es que la filial de Citizen en Italia se haga cargo de ella, absorbe la compañía e inicia la distribución de Bulova juntamente con la de Citizen. En el caso de España, lo que se decide es que Bulova se ha llevado por parte de un distribuidor que ha sido Cititime hasta el año pasado y dentro de ese plan estratégico ahora se ha decidido de que la distribución de la marca pase a ser responsabilidad de Citizen Watch Ibérica. Y nosotros, obviamente, estamos aquí para lo que los propietarios decidan y, obviamente, con una gran responsabilidad, pero también con una gran ilusión, nos hemos hecho cargo de la marca. Explícanos un poco lo que tú consideras que aporta Bulova en España, bueno, en España y Portugal, a la marca Citizen y viceversa, o de otro modo, lo que tú crees que faltaba, el hueco que dejaba Citizen y que sí que puede cubrir Bulova. Vale. Lo primero que hay que siempre que pensar es que el grupo Citizen tiene varias marcas en el interior, pero no son complementarias. Quiero decir, no se adoptan cosas de una marca hacia la otra, sino que se respeta la filosofía y el ADN de cada una de ellas. Entonces, en el caso de Bulova, Bulova es una marca completamente diferente a la de Citizen. Es decir, no viene, digamos, a completar algo que faltaba en la marca Citizen, sino que es una marca totalmente distinta con un público objetivo potencialmente también distinto. Entonces, nosotros lo que encaramos es, tenemos una marca que tiene un camino que es Citizen, obviamente, que la llevamos trabajando desde 25 años y tenemos muy claro de dónde venimos hacia dónde vamos y nos encontramos con una marca como Bulova que es completamente distinta. Entonces, el plan nuestro es, ¿cuál es la situación de Bulova en el mercado español? Pues es una marca que, aparte de la gente que es del sector, no es una marca demasiado conocida ni tampoco tiene demasiado implantación en el mercado español, ¿no? Entonces, lo importante es dar a conocer al público que es amante de los relojes quién es Bulova, qué somos capaces de hacer y cuál es nuestra propuesta de producto. Y para ello, en un mercado donde la marca es poco conocida, nuestro plan de acción es empezar a desarrollar un sistema de distribución para que el público que esté interesado en este tipo de productos lo pueda encontrar y dar a conocer a los españoles y a los portugueses quién es Bulova, qué productos hacemos y qué diferencia a Bulova del resto de las marcas. Este es un poco el planning que tenemos. Pero
el plan estratégico es totalmente distinto que es el de Citizen. O sea, no contemplamos un plan conjunto, sino que es un plan totalmente distinto. Y a mí que me gusta la historia, lo mencionabas antes, los Acutron de los 60 que fueron reeditados, perdón, que se abandonaron en 2014, se han vuelto a reeditar en 2020. Me parece un bonito homenaje mantener la historia. Sin embargo, este que llevo, que es un Acu Swiss, creo que se produjeron entre 2012 y 2015. Y no han tenido continuidad, no sé, yo creo que ya que Grupo Citizen tiene también lo que decías tú, ¿no? La Jux Perret en Suiza, pues sería chulo, ¿no? Yo considero. ¿O crees que no encajaría? ¿Cómo lo ves? Sé que es algo a nivel global y tú no decides en esto, pero ¿qué te parece? Ok, vamos, hablamos, si te parece, un poco del tema del Acutron, ¿ok? Venga. Me parece un tema apasionante y hablamos un poquito de ello. Empiezo un poco desde el principio. Tal como he comentado anteriormente, el Acutron nace en el año 60 y es una revolución dentro de la relojería. Por cierto, el reloj fue creado por un ingeniero que trabajaba en Bulova, un suizo que se llamaba Omar Hetzel. El Bulova nace en el año 60. Obviamente todo el mundo sabe que aparece con un diapasón de 360 hercios, con doble punta y supone un cambio total en el tema de la relojería. Y desde el año 60 hasta la revolución del reloj de cuarzo, el Acutron es el reloj bandera de la marca. De hecho, por ejemplo, no sé, Javier, yo soy muy cinéfilo, me encanta mucho el cine. El Acutron está tan presente en la vida norteamericana que en la famosa serie Mad Men, no sé si la conoces. Sí. En el primer capítulo de la última temporada, en la agencia de publicidad, el tema de fondo de ese capítulo es una campaña publicitaria del Acutron, ¿vale? Por cierto, tengo que también decirte que he preguntado a mis compañeros de vuelo a Estados Unidos si esa presencia en ese capítulo tenía algo que ver con la empresa. No, no, para nada. Fue una decisión de guión y Bulova a Estados Unidos no tuvo nada que ver con ello, ¿no? Entonces, el Acutron se utiliza para, los movimientos Acutron se utilizan para los oceanógrafos, para todo tipo de producto. Y aparece el tema de la revolución del reloj de cuarzo. Y en ese momento, el Acutron muere, porque obviamente tecnológicamente queda muy atrasado. Cuando los Citizen compran la marca, en el año 2010 se lanza una versión Limited Edition con el movimiento Acutron original, con la tecnología original, además fabricado en Suiza. Porque, tal como he intentado explicar al principio de la conversación, hay una gran tradición de producción de Bulova en Suiza. De hecho, la mayoría de los relojes hasta el año 80, que es cuando lo compró Loeb, se fabricaban allí. Entonces, en el año 2010, Citizen decide lanzar esta versión del Acutron fabricado en Suiza y tiene un éxito extraordinario. ¿De acuerdo? Entonces, aprovechando un poco este éxito, se lanza en el año 2013, creo que es, los Acu Swiss, que son los relojes que tú mencionas. ¿Ok? Y también son producidos en Suiza, pero no en la Jux Perret. Porque hay que tener presente, como también he intentado explicar antes, que aunque el tema de la Jux Perret fue adquirido por Citizen, pero no para utilizar movimientos suizos en relojes de la empresa. Porque, obviamente, Citizen es una marca japonesa y lleva movimiento japonés. Y eso lo llevamos con muchísimo orgullo y para nada tendría sentido que una marca de relojes japonés tuviera un movimiento suizo en el interior. Por tanto, el negocio de la Jux Perret no tiene nada que ver con las marcas dentro del grupo. Ni con Frederic Constant ni con Alpina, no hay ese tipo de... Nada, para Qué nada, interesante. para nada, para nada. El tema de Frederic Constant y Alpina, como no estoy muy dentro de este mundo, desconozco si hay, perdón, si tienen algún reloj con movimiento fabricado en la Jux Perret. Esto lo desconozco. Pero, por ejemplo, en el caso de los Acu Swiss, en el año 2013-2014 estos relojes llevan un movimiento fabricado en Suiza, pero no en la Jux Perret. Entonces, estos relojes que tú mencionas, dado que la tecnología que llevan en el interior es un movimiento de cuarzo
de una tecnología de los años 60, los relojes no acabaron de funcionar demasiado bien, ¿vale? Entonces, en ese momento, debido a la experiencia comercial, Bulova decide no continuar con estos modelos. Pero, ¿qué ocurre? Dado que el nombre de Accutron está asociado a una tecnología nueva, como fue en los años 60, ¿qué hace Citizen? Se replantea utilizar el nombre de Accutron, pero para producir un nuevo movimiento distinto al original. Entonces, en el año 2019, durante la Feria de Basilea, en el stand de Bulova se presenta el nuevo Accutron. Y el nuevo Accutron es un movimiento con una tecnología diferente al Accutron original. El nuevo Accutron lleva tecnología con motor electrostático. Parece que se lleva 2 turbinas electrostáticas alimentadas por un motor electrostático y la energía la capta a partir del movimiento creado por el movimiento de la mano. Esta energía se almacena en una batería, exactamente, ¿vale? Entonces, el Accutron que conocemos hoy en día, porque esta presentación se hace en el año 2019 y los primeros relojes se presentan en el año 2020, llevan el nombre de Accutron, pero la tecnología que hay en el interior no es la tecnología de los años 60, sino que se mueve a través de esta energía electrostática. Y Bulova ha decidido que Accutron sea casi como una marca nueva, porque de hecho existe una web oficial de Accutron que está separada de la Bulova originalmente, pero obviamente está dentro de la marca. Y desarrolla solamente relojes con este tipo de tecnología. Y este año, por cierto, pues ha lanzado el Space Walk porque hasta el momento los Accutrones eran todos, digamos, con esferas abiertas para poder ver el movimiento en el interior. El Space View, que es una reedición del reloj que se utilizaba para el tema del Blackbeard de la CIA que te comentaba en los años 60, es un reloj totalmente analógico con la esfera cerrada. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el tema del Accutron para el futuro, porque obviamente es una tecnología diferente, con una filosofía distinta, y bueno, veremos cuál es el futuro de este nuevo Accutron. Pero, yo digo, el nombre se ha mantenido, pero la tecnología es distinta. Claro, yo es que una cosa que veo es que Bulova a nivel técnico tiene muchas cosas interesantes, ¿no? El Accutron, que es su enfoque pues, de los movimientos cinéticos de otras marcas japonesas. El Precisionist, que es alta frecuencia y que bueno, está extendido en marcas suizas. O sea, al final es que es muy revolucionario y es el punto diferencial, yo diría. Bueno, tú que estás en productos, sabrás explicarlo mejor que yo. Explícanos un poco qué es Precisionist, Accutron nos lo has explicado, lo de los 262 kHz, este tipo de cosas. Vale. Nosotros como empresa, y yo creo que somos muy conocidos en el mercado, en el mundo de la horología, por ello, la tecnología es un hecho muy importante dentro de esta compañía. Lo ha sido siempre prácticamente desde que empecé yo a trabajar aquí. Cuando yo empecé en los años 95 ya empezaban a aparecer los primeros modelos EcoDrive. Entonces, para la filosofía de la empresa, la tecnología es un valor importantísimo, al igual que la calidad, al igual que la estética. Entonces, desde que Citizen compró Bulova, una vez ellos comprendieron cuál era la esencia de la marca, se han ido lanzando una serie de innovaciones tecnológicas que son solo para la marca Bulova. En este caso, como creo que lo he mencionado antes, en el año 2012 se crea el tema del Precisionist, te lo comentaré. Solamente para Bulova solo se utiliza en esa marca. En el 2014 se desarrolla el Curve, que es un reloj de un desarrollo a través de ingeniería increíble, porque es el primer reloj curvo del mundo. Y luego, por ejemplo, otro tema tecnológico patentado por Bulova es el movimiento regata, que es un movimiento automático con un espesor de 8,85 milímetros. Entonces, este tipo de innovaciones tecnológicas dentro de la marca son propias de Bulova y se quedan aquí. ¿Ok? Entonces, me preguntabas por el tema del Precisionist. Vale. Intento explicarlo porque ha habido un cambio que se produce ahora que nosotros tomamos la marca sobre el tema de cómo enfocar, cómo presentar el tema de Precisionist. En el año 2012, como te decía anteriormente, Bulova presenta Precisionist,
que es el movimiento más preciso a nivel de cuarzo del mundo. Está basado en una tecnología donde el diapasón pasa de tener 2 puntas a tener 3 puntas. Para ello, además, está torsionado para poder caber dentro de la caja y que rinde una frecuencia de 262 kHz. ¿Okay? Y aparte de ello, lleva la aguja de secundario corrido, que es totalmente diferente al típico del reloj de cuarzo. Okay. Ahora que este movimiento ha ganado muchísimo interés, se ha dividido el tema de Precisionist en dos. E intento explicar un poco esto. Por una parte, estará los movimientos considerados como High Precision Quartz y por otro lado estarán los que sean considerados como Precisionist. ¿Qué son comunes en los movimientos en ambos lados? El diapasón de 3 puntas torsionado a 262, ¿ok? Y entonces en ambos movimientos aparecerá siempre en la esfera el símbolo 262KHZ en la esfera, tanto en High Precision Quartz como en los movimientos Precisionist. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El High Precision Quartz, la aguja segundera se mueve a 2 bits por segundo. Eso origina que a la vista del ojo humano el movimiento sea el típico del reloj de cuarzo, a golpe. Mientras que en el caso del Precisionist como tal, el segundero es corrido porque se mueve a 16 bits por segundo. Entonces, la visión que tienes de la aguja segundera, tanto en la función horaria como en la función crono, es como si fuera un reloj automático. Pero la precisión de ambos es 8 veces mayor que la de los relojes de cuarzo normales y, de hecho, pues la precisión se mide en 5 segundos al mes aproximadamente, cuando un reloj de cuarzo habitualmente es de 35, 30, 25, depende, ¿no? Entonces, ¿cómo esto se aplica a la colección? Bien, en lo que hace referencia a la colección Bulova que conocemos actualmente en España, los modelos CURB y los modelos Lunar Pilot llevan este tipo de movimiento y lleva movimiento High Precision Quartz. ¿Vale? Entonces, en cualquiera de estas dos colecciones veas el 262 en la subesfera de las 6, pero el secundario es de movimiento normal. Entonces, las colecciones llevan Precisionist a partir de este año, aparte del 262, llevarán el símbolo del infinito a doble color, lo llevarán en la esfera. Y este tipo de movimientos se pondrán en colecciones tipo colección XL, Jet Start, Icon, etc. Entonces, respecto a lo que es la colección española de hoy en día, a día de hoy, si vas a ver la web de Bulova, verás que hay Lunar Pilot y hay CURB, pero ya te adelanto que cuando finalice el año en el que estamos, en esa colección española habrá relojes de colecciones que llevan el Precisionist con el símbolo del infinito. Entonces ya podemos hablar claramente de que en nuestra colección está High Precision Quartz y está el Precisionist tal como está dicho. No sé si has tenido la oportunidad de ver algún Precisionist con crono analógico. Son relojes que llevan contador de hasta la milésima de segundo, centésima y décima de segundo. Realmente son obras de ingeniería increíbles de una precisión que, aunque estamos en el 2023, todavía impresiona. Son chulos de ver. Y bueno, ya me has dicho que los japoneses tienden a dar independencia a las marcas, pero los aficionados siempre decimos, hombre, si Bulova tiene la alta frecuencia, los 262 kHz, Citizen tiene EcoDrive y titanio, ¿no sería genial un Bulova EcoDrive que tuviera todo o un Citizen que tuviera todo? Entonces, ¿esto va a pasar o quieren seguir por estos caminos separados? Mira, dado que llevo tantos años aquí, he visto muchos de los apariciones que hoy en día son prácticamente comunes en la marca, ¿no? No sé si conoces el tema de nosotros, obviamente somos una empresa que fabrica movimientos para nuestros productos. Los movimientos de Citizen solamente van calzados en los relojes de Citizen y luego hay una división que es Miyota que fabrica movimientos para otras marcas. Entonces,
Lo primero de todo es siempre decir que los movimientos de Citizen son Citizen y los movimientos de Miyota son Miyota. Pero las filosofías de ambas son diferentes, en el sentido de que Citizen, por ejemplo, tomó la decisión de que cuando desarrolló EcoDrive quedarse con exclusiva para Citizen y no desarrollarlo dentro de Miyota, y eso creo que es una medida que se tomó hace 20 años, es uno de los grandes aciertos de la empresa, porque hoy en día la palabra EcoDrive no puede disociarse de la palabra Citizen. Citizen es EcoDrive y EcoDrive es Citizen. De hecho, hoy en día que ya hay marcas desarrollando relojes solares, es algo que nosotros ya llevamos desarrollando desde hace casi 25 años. Luego, por ejemplo, el tema del titanio, nosotros empezamos a trabajar con ello hace 53 años. De hecho, en el año 70 se hizo el primer reloj de titanio. Pero, por ejemplo, yo que empecé a trabajar a finales de los 90, nosotros desarrollábamos relojes de titanio en esa época, ¿no? Con aquel tono gris oscuro, porque no había la tecnología suficiente para cambiar de ese tipo de color, que tuvo mucho éxito en aquel momento, pero obviamente la estética del reloj no podía variarse porque el titanio no se podía cambiar de color y acabó un poco cayendo, ¿no? Entonces nosotros fuimos capaces de desarrollar una tecnología propia para hacer del titanio una cosa diferente. Y eso dio lugar hace unos 20 años a la creación del Super Titanio, que es una tecnología y un sistema de producción que solo hacemos nosotros. Entonces, la palabra Super Titanio, que es un material nuestro, también siempre se asocia a la palabra de Citizen. Entonces, no sé hasta qué punto tendría sentido que términos o tecnologías como EcoDrive o Super Titanium fueran hacia otras marcas, incluso una que es propiedad del grupo, ¿no? Entonces, no conozco el futuro, pero entiendo que nunca vamos a ver, por ejemplo, un movimiento EcoDrive dentro de un Bulova, porque no hay relojes EcoDrive fuera del mundo de Citizen, y desconozco si puede haber titanio en el futuro dentro de Bulova, porque hoy en día el titanio está en alza. Prácticamente casi todas las marcas del mundo están desarrollando esta tecnología. Pero ahora mismo no lo hay. Como Y al tampoco revés, 262 kHz en Citizen claro, tampoco. tampoco tendría sentido de que una tecnología asociada al nombre de Bulova fuera desplazada hacia otro nombre de la marca. Yo, por ejemplo, nosotros en la colección española no hay relojes de cuarzo dentro del mundo de Citizen, salvo que hay dos excepciones. Una es porque es el reloj bandera de la empresa, que es el famoso JP2000, el reloj de buceo. Es el único reloj de cuarzo en la colección de Citizen en España. De hecho, si vas a visitar la página web de Italia o la página web de Alemania, prácticamente no hay relojes de cuarzo, solamente es EcoDrive, ¿no? Entonces, no tendría sentido para nosotros, desde mi punto de vista, desplazar una tecnología como 262 al mundo de Citizen, porque eso haría que pusiéramos cuarzo dentro de nuestra colección. Y nada más lejos de nuestro deseo de volver a poner cuarzo dentro del mundo de Citizen, salvo esta excepción, o la de, por ejemplo, que hay un reloj muy especial diseñado para personas con problemas de vista directamente ciegos, que es más un tema social que un tema de producto, que está incorporado a nuestra colección. Pero hasta donde nosotros podamos, nuestra intención siempre dentro del mundo de Citizen es desarrollar relojes en EcoDrive y en automático. Que estamos volviendo nuevamente a desarrollar movimientos automáticos y es un proyecto, una estrategia para el futuro y cada vez más haya más relojes automáticos dentro de Citizen. En el mundo de Bulova, obviamente, el automático es una parte primordial de la colección. De hecho, si hay dos palabras que puedas asociar a Bulova a nivel de tema de relojería, es la palabra automático y la palabra diamantes. Son los dos términos. Por lo tanto, entiendo que en el mundo de Bulova el futuro va encaminado hacia el movimiento automático y el movimiento de cuarzo. Dentro de la gama de cuarzo estará el tema del precisiones, como hemos comentado antes, y relojes con un nivel de precio un poquito más bajo para otro tipo de público. Vamos a hablar un poco de la gama Bulova, porque no lo hemos mencionado. Hemos dado pinceladas del Lunar Pilot, has comentado el Kurt, que fue el primer cronógrafo curvo, los Oceanographer, pero bueno, ahí también los Marine Star, los Máquina. Háblanos un poco de las diferentes gamas y cómo son, lo que aportan y ese tipo de cosas. Vale. Para empezar, si coges la marca Bulova a nivel global, Bulova tiene muchísimas colecciones, muchísimos modelos. Viene de un país como Estados Unidos, donde
la cultura relojería allí es de un gran número de referencias diferentes. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, o lo que nosotros queremos hacer es, primero, tenemos que identificar cuál es el reloj Bulova que le puede gustar a la gente en España. Obviamente, cuando partes de cero, es un proceso de búsqueda, de identificar qué parte de la colección Bulova es la correcta para el mercado español. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es, para empezar, hemos identificado alguna de estas familias y con ellas hemos formado lo que es la colección española. En el futuro, a partir de que nosotros vayamos descubriendo cuál es el gusto del consumidor español y de Portugal hacia los relojes Bulova, iremos cambiándola en función de esto, ¿vale? Entonces, el plan inicial es que nosotros hemos decidido que hay 5 colecciones de Bulova que nos parece que son las que pueden ser las que más se pueden identificar con la marca, ¿no? Que son Lunar Pilot, Oceanographer, Curve, Marine Start y Máquina. Y luego hay otra parte de la colección que se llama Classics, y a partir de Classics está Aerojet, Wilton, Surveyor, toda una serie de marcas. Y luego hay otras externas que hemos decidido que no formen parte en este primer año de lanzamiento de la marca, pero que obviamente si detectamos que pueden ser interesantes para el mercado español, poder integrarlas. Entonces, para decir en pocas palabras a nivel de producto qué es Bulova, yo la identifico con Lunar Pilot, Oceanographer, Marine Start, Curve y Máquina. Entonces, Lunar Pilot, obviamente, creo que todo el mundo un poco lo sabe porque es la colección más famosa de la marca, que está basada en el rebote de la reedición del tema del Apolo 15. Está la colección Oceanographer, que también está basada en los famosos Devil Divers de los que te he hablado anteriormente, y que a partir de la reedición de un reloj está ganando un hueco como familia. Oceanographer para mí es una colección que puede ser muy importante porque estamos hablando de España. España es un país relacionado con el mar, con el buen tiempo. Los relojes de submarinismo son un clásico dentro de Citizen. Es una de las familias más importantes que desarrollamos en la marca. Y Oceanographer es la familia de relojes para hacer submarinismo. Por lo tanto, para nosotros Oceanographer es muy importante y además sabemos que va a seguir desarrollándose en el futuro. Okay. Luego tenemos esta tercera familia que es Marine Start, que son relojes con cierto sentido hacia actividades marinas, pero con una personalidad fortísima por parte de Bulova. Para mí, una imagen perfectamente de qué es Bulova es el Marine Star automático con el bisel hexagonal 200 metros, con ese open heart en la parte inferior izquierda. Me parece un reloj increíble. Luego está Curve, que es la carta de presentación a nivel de ingeniería de lo que es capaz de hacer Bulova, que es desarrollar un producto que es el primer cronógrafo de cuarzo curvo del mundo, con un movimiento de cuarzo, y además ha tenido tanto éxito dentro de la marca que hoy en día en la colección norteamericana se pueden ver relojes de mujer, relojes de agujas con esta forma, y Máquina, que digamos es dentro de los relojes Skeletor con la esfera totalmente visible y con movimiento automático, la gama más alta. Los Máquina llevan, por ejemplo, son relojes con cristal de zafiro, con la esfera abierta tanto por la parte frontal como por el fondo transparente, con la corona situada hacia las 2 de la tarde y con una estética muy Bulova dentro de lo que son los relojes automáticos. Entonces yo diría que estas serían un poco nuestras 5 banderas. Y luego lo que es la parte de Classics, puedes encontrar relojes de tanto elegantes, mucho automático con Open Heart o con esfera Skeletor, todos con el fondo transparente, y también la aparición de varios modelos de reloj de mujer. Bulova, la colección de mujer es bastante importante, donde el diamante es el elemento principal, ¿no? Pero diríamos que definiríamos esta colección como la base, los Classics, y estas 5 banderas como un poco, estas 5 familias como las banderas un poco de la marca.
Estoy de acuerdo, lo que mencionabas, que las has mencionado en orden, son mis favoritas, Lunar Pilot y Oceanographer, bueno, por historia y por lo que representan, son mis favoritas. Entonces, venga, vamos a empezar por el Lunar Pilot. Primero, la pregunta que muchos querrán saber, ¿se han visto ya los nuevos Lunar Pilot? Que hay una versión con esfera blanca, tamaño un poco más contenido, pero no están en la web de bulova.es. ¿Van a estar o no van a estar? Bueno, si me permites, Javier, me encantaría explicar un poco de dónde aparece este reloj. Lo Sí, hemos mencionado un poco de explica la corrido historia de David Scott, realmente, claro, claro. porque es realmente un tema curioso, ¿no? Bueno, veamos. Yo creo que todo el mundo un poco conoce toda la historia de la carrera espacial, todo lo que hace referencia al famoso reloj de Omega y toda esa historia. Entonces, ¿de dónde sale todo el tema del Lunar Pilot? Bueno, ok. Antes te mencionaba que ya había relaciones entre el gobierno norteamericano, la NASA, la marca y todo lo demás. Entonces, la historia es que creo que es la cuarta misión que durante el proyecto Apolo desarrolla la NASA de llevar personas a la Luna. En el año 71, el Apolo 15, con 12 personas a bordo, envía una misión que tuvo 2 semanas, de la última semana de julio y la primera semana de agosto, envía a estas 12 personas a la Luna pues, a hacer una serie de trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, según el diario de a bordo de la misión del Apolo 15, durante la segunda paseo lunar por parte de David Scott, creo que se llamaba Sí, el sí, sí. comandante. Correcto, de Scott. Ellos llevan un Omega, por cierto, que es propiedad de la NASA, es un reloj privado porque lo que hacía la NASA en aquella época con los relojes de Omega era comprarlos, modificarlos para adaptarlos a las condiciones que había en la Luna, ¿ok? Pues parece ser, se cuenta en este diario de viaje, que durante su segundo paseo lunar, a su Omega se desprende el cristal y el reloj pasa a estar inutilizable. Entonces, para el tercer paseo lunar, él decide ponerse un Bulova que llevaba dentro de sus enseres personales, que es un cronógrafo 8850/1, y hace este paseo lunar con este reloj, y este reloj pasa a convertirse en el primer reloj de propiedad privada que es utilizado para un paseo lunar. ¿Okay? Entonces, este reloj se hace muy famoso. De hecho, el reloj original creo que es subastado en el año 2015 en una subasta en Boston, y creo que se pagó por él 1,6 millones de dólares aproximadamente, que es uno de los valores más altos pagados nunca por un tema de un reloj privado. Perdona que te corte, Sí, Manel, porque se habla también sobre David Scott, ¿no? Cómo llegó el reloj ese ahí. Y las malas lenguas o la verdad, lo que dicen es cómo funciona. Pues los gobiernos homologan un producto, en este caso era el Omega Speedmaster, que según ellos era lo mejor para eso, y solo se podía utilizar eso y efectivamente, como dices, era propiedad del gobierno, de la NASA. Se lo prestaban a los astronautas y lo tenían que devolver. correcto, correcto. Y De hecho, casualmente... perdona, el propio Scott reconoce en 2014 que el reloj que llevaba en sus sedes personales era un prototipo, no era un Exactamente. reloj comprado en una tienda. Exactamente. Pero Entonces, un poco, digamos que hay la lectura positiva que dice que Bulova estaba en la pugna por quitar el trono tecnológico a Omega y homologarse, y la única forma era probarlo de verdad. Así que le regaló el prototipo a David Scott para que lo pudiera al menos llevar en el bolsillo a la Luna y ver qué tal, ¿no? Y bueno, las malas lenguas, pues claro, lo que dicen es teoría conspiratoria, ¿no? De por qué le regalan un reloj, por qué David lo lleva a cambio de nada, ¿de verdad se rompió en la EVA el Speedmaster de manera accidental o no? Bueno, estas cosas que nunca sabremos, pero que son parte del juego, creo. bueno, hay que entender una cosa que, que ocurre en Estados Unidos en esa época, en los años 60-70, ¿no? Y es de que cuando el mundo empieza un poco a abrirse y empiezan a llegar al país, pues no sé, los coches japoneses o las televisiones de los lugares, siempre en la cultura de aquella época, los norteamericanos, pues había gente pues, que era recelosa un poco hacia productos que venían del extranjero.
¿Por qué usar productos del extranjero si lo que tenemos aquí es lo mejor, ¿no? Entonces, hay que entender que la carrera por la exploración espacial se convierte en un asunto de Estado en Estados Unidos. Por lo tanto, los americanos, y eso las películas, los libros y todo esto lo cuentan muy bien, se convirtió en un tema de Estado llegar a ser el primero que ponía un pie en la luna, ¿no? Entonces, cuando en las cámaras, en las pantallas de televisión de todos los norteamericanos, en los periódicos, etcétera, empiezan a ver a astronautas americanos con un reloj puesto en la muñeca suizo, obviamente los americanos empiezan a preguntarse por qué están utilizando un reloj suizo en algo que es tan americano. ¿De acuerdo? Bueno, hay que, ya un poco todo el mundo sabe que en realidad la NASA eligió el Omega porque ellos necesitaban un reloj y fueron a una tienda, compraron un montón de relojes de muchas marcas, hicieron un montón de pruebas y decidieron que el reloj que podría irles mejor para estas condiciones era el Omega Speedmaster. Lo modificaron para acostumbrarlo, pero ellos no llamaron a Omega para decirle vamos a utilizar este reloj, etcétera. Fue después que Omega se dio cuenta que estaban utilizando su reloj y a partir de aquí se establece esto, ¿no? Disculpa, yo entiendo que aquí lo que sucede es que habría muchas voces que se levantarían diciendo por qué estos señores llevan un reloj suizo en vez de un reloj americano cuando tenemos aquí marcas como Bulova que son tan importantes y obviamente para un poco a contentar a estas voces es posible que sucediera lo que tú dices, porque obviamente yo no conozco cuál es el equipaje que lleva un astronauta cuando se va de viaje a la Luna, pero entiendo que llevan los objetos mínimos e imprescindibles, ¿no? Si aparecía ahí un reloj Bulova dentro de sus enseres, seguramente la historia que tú cuentas tiene bastantes visos de realidad. De hecho, él reconoce en el año 2014 que el reloj era un prototipo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, lo que se hace en el año 2016 es que Bulova lanza al mercado una versión especial conmemorativa de este momento, que es el Lunar Pilot, que es un reloj además que, si lo veis, en la parte, lo que es el fondo de la caja, aparecen los datos de la expedición, aparece el momento de la fecha en que se produce el paseo, aparece el EVA 3, porque es el correspondiente al paseo, en la zona de la Luna donde se hizo este paseo y las coordenadas. De hecho, Y además también, es un exitazo de ventas desde que se claro, lanza. además en la versión que lleva la correa tipo NATO, también en la correa vienen estos datos, ¿no? Entonces, este reloj que se lanza pues, como conmemorativo se ha convertido en el reloj número 1 en ventas de Bulova en cualquier zona del mundo. De hecho, cuando tú vas a preguntarle, cuando nosotros fuimos a preguntar a nuestros compañeros para que nos ayudaran un poquito hacia la estrategia de Bulova, cuál es el reloj que más vendéis, el número 1 es el Bulova Pilot y el número 2 es el Bulova Pilot, el Lunar Pilot, ¿no? Entonces, de cara a nuestra estrategia para España, no queríamos lanzar una grandísima cantidad de relojes. Entonces, lo que hicimos es crear una colección que nos permitiera empezar con aproximadamente unos 70 modelos en enero de 2023 y acabar el año con unos 100, 110 referencias diferentes. Entonces, en lo que hace referencia al tema del Lunar Pilot, nosotros obviamente hemos lanzado los dos relojes que son los básicos de 45 milímetros y nos encontramos con la posibilidad de lanzar los 43, los nuevos relojes con 43,5 milímetros. Tengo que reconocer que al principio decidimos que con dos relojes era suficiente, pero lo que no esperábamos era la reacción que hemos detectado desde que hemos empezado a desarrollar la marca, porque hemos recibido una gran cantidad de preguntas, correos electrónicos por parte de consumidores acerca del reloj Lunar Pilot de 43,5. Entonces, obviamente nosotros somos una empresa muy elástica en este sentido. Cuando detectamos que hay un interés por parte de la marca, obviamente hacemos todo lo posible para ello y estamos trabajando y te puedo confirmar que sin ningún problema de que durante este año 2023 en España se podrán comprar los nuevos relojes con el diámetro de 43,5, aparte de los Lunar Pilot que tenemos actualmente de 45.
Muy bien, es un gran movimiento porque lo que confirmas tú, ¿no? Hay mucho interés por la gente. Primero, es un tamaño más contenido, apto para todos, diferentes colores, blanco y negro, y bueno, está bien. Venga, una pregunta indiscreta, si la puedes contestar y si la sabes, con confianza. Una comparativa más o menos entre Bulova y Citizen a nivel de números, de tamaño, de ventas, de empleados, no sé, lo que puedas decir o lo que puedas contar. Y también, si puedes, a nivel de expectativas en España, porque claro, partís de casi cero con CityTime y bueno, ¿qué esperáis para este 2023? Bueno, a nivel de números globales, hablar de Citizen, de la marca Citizen a nivel global es hablar de uno de los grandes monstruos de la relojería. Obviamente sabemos que Rolex es la marca número uno a nivel mundial. El grupo Swatch, con Longines, Omega, etcétera y tal, podríamos hablar que es un poco la segunda potencia como grupo a nivel mundial. Y luego, después de estos dos grandes monstruos, obviamente estaría Seiko y estaría Citizen como vendedor de piezas a nivel global, solamente lo que hace referencia al negocio de la marca, no ya al negocio, por ejemplo, de los movimientos y todo lo demás, ¿no? Entonces, estamos hablando de que, obviamente, la relojería hay dos grandes monstruos de la industria, que es la industria suiza y la industria japonesa. Dentro de la industria suiza, obviamente, hay marcas muy potentes, tipo Rolex, tipo Patek Philippe, tipo lo que es el grupo Swatch, Audemars Piguet y todo este tipo de marcas. Y dentro de la industria japonesa, obviamente, los tres grandes monstruos son Seiko, Casio y Citizen, ¿no? Entonces, dentro de este mundo mar de la relojería, no conozco exactamente los números, pero creo que si uno se pone a bucear en Internet puede encontrar datos sobre temas de mercado y todo lo demás. Citizen está ahí exactamente, pues eso, detrás de Rolex, detrás del grupo Swatch, detrás de Seiko y con Casio allí compartiendo, pero nosotros tenemos presencia a nivel mundial. Yo creo que se puede encontrar Citizen en cualquier país del mundo. No conozco el dato exactamente, no he estado en todos los lugares del mundo exactamente, pero sí que he tenido la oportunidad de viajar bastante y te puedes encontrar Citizen en cualquier de los países donde yo he estado. Citizen es eso. Bulova, como he comentado anteriormente, es una marca con una presencia muy fuerte en el mercado norteamericano. De hecho, seguramente el ranking de las 5 marcas más vendidas en Estados Unidos, Citizen y Bulova están. No te diría si creo que Citizen vende más relojes que Bulova en Estados Unidos, pero debe estar muy cerca. Y luego, fuera del mercado norteamericano, y cuando hablo del mercado norteamericano, incluyo, por cierto, Canadá y México, incluso hasta Inglaterra, porque dentro de lo que es la estrategia del grupo, Inglaterra va de la mano con los norteamericanos. La marca hasta hace unos años tenía una presencia casi testimonial. Entonces, en esta estrategia que hemos hablado anteriormente, se ha introducido la marca en zonas de Asia, todo lo que es China, la propia Japón, Corea, etcétera, en Australia y en Europa, pues la marca se ha instalado en Italia con unos números bastante buenos porque Bulova en Italia es muy conocida, pero mis compañeros de Citizen en Italia han hecho un trabajo increíble y han puesto la marca a un nivel muy alto. También en Europa, a través de la Citizen en Alemania, se está desarrollando una marca en Alemania, en Francia, etcétera. Y nosotros en España, nuestra estrategia, como te he explicado, es que nosotros hemos decidido partir de cero, porque la presencia de la marca realmente es mínima en el mercado español, y por lo tanto nuestro plan es iniciar a dar a conocer la marca, conseguir una red de distribución correcta, donde puedas encontrar Bulova desde Galicia hasta Andalucía. Esto obviamente no es fácil, necesita de un tiempo, nosotros lo sabemos y la estrategia de la compañía es ir paso a paso, haciendo pequeños pasos para intentar tropezar lo menos posible. Obviamente siempre acabas teniendo errores. Los errores, de hecho, forman parte del éxito. No puede haber éxito sin haber fallado antes, ¿no? Entonces, nuestra estrategia es poco a poco ir desarrollando esta red de distribución para dar a conocer a las tiendas que distribuyen relojería quién es Bulova, cuál es nuestro proyecto, qué relojes
son los que nosotros aportamos de la colección Bulova Global para el mercado español, ir corrigiendo si hay modelos que no funcionan o modelos que podrían funcionar y añadiéndolos, y una vez hecha esta distribución, utilizar nuestras redes de comunicación, haciendo publicidad, las redes sociales, para poco a poco ir dando a conocer al público mayoritario lo que es la marca Bulova. Y esperamos que después de un tiempo que vamos a necesitar, pues Bulova se establezca como una marca, no quiero decirte de la número uno, pero sí que sea conocida en el mercado de la relojería y que se tenga como alternativa a la hora de comprar un reloj hoy en día. Este es un poco nuestro plan. No queremos, nuestra estrategia no es desarrollar la marca en 2 años, ni en 3 años, ni en 5 meses. Es ir haciendo los pasos necesarios para poco a poco ir construyendo un nombre dentro de lo que es el mercado de la relojería, que obviamente no es precisamente fácil porque hay una grandísima cantidad de marcas que, aparte de las marcas globales, luego hay una gran cantidad de marcas locales, marcas que van apareciendo, desapareciendo, etcétera, ¿no? Entonces, no es fácil, pero obviamente para nosotros es todo un reto y lo afrontamos con toda la ilusión del mundo y además sabiendo que el producto que fabrica Bulova es realmente increíble desde el punto de vista, obviamente queda mal decirlo porque yo trabajo aquí, ¿no? Pero si alguien siente la curiosidad, le invito a que pueda dedicar un poco de su tiempo a ver la colección físicamente, porque es, al final, para conocer una marca, a mí me sucede con las otras marcas del mercado, la mejor forma de conocer una marca es tener la oportunidad de poder ver una cantidad de modelos, poder tocarlos, poder observarlos con toda la calma del mundo y poco a poco te vas dando cuenta de cuáles son sus características y todo lo demás, ¿no? Entonces, en este punto, pues sí, sería para las personas que no conocen Bulova, pues sería un consejo que yo les doy de poder acercarse a un punto de venta y poder ver los relojes in situ. Claro, claro, que la conozcan porque en el fondo también nos falta mucha cultura relojera a nivel de país, ¿no? Y Bulova, quizá por su cercanía con Estados Unidos, en América Latina también es conocido, Sí. pero en España para nada, ¿no? Y en cambio Citizen, pues sí que ha tenido históricamente mucha presencia en España, así que sí, vale la pena que se conozca a Bulova y que la gente vaya viendo y luego decidirá si le gustan o no y si son para él o no, pero al menos que lo conozcan. Pues Manel, yo no tenía más temas. ¿Tienes algo que te gustaría agregar? Pues no, simplemente agradecerte este momento y bueno, en el futuro para cualquier tema que quieras comentarnos, siempre estamos a tu disposición. Te lo agradezco mucho y soy yo el que ha estado encantado. Me has dado una lección magistral de historia y de conocimiento de la marca. Estoy seguro que a la gente que lo vea le va a gustar. Así que todo un placer estar contigo, Manel. Un placer, Vale. Suscribiros al canal y darle like.